Capítulo 6. Alex observó cómo la princesa mayor, Celestia, se enfrentaba a la persistente pregunta de Dwight Sparkle sobre el mapa y la enigmática figura del observador. Celestia suspiró, una vez más, consciente de lo poco que realmente sabía sobre los orígenes de su propio mundo. Dwight, mi querida alumna, dijo Celestia, su voz teñida de una honestidad poco común. La figura, la conocemos como el observador. Es una presencia que nuestros ancestros ya percibían, un símbolo recurrente en los templos antiguos y en algunos de los textos más arcanos. Se le atribuye la creación de ciertos elementos de nuestro mundo, la siembra de los minerales preciosos, y un interés en nuestro desarrollo. Celestia hizo una pausa, sus ojos reflejando la profundidad del misterio. Pero más allá de eso, no sabemos quién o qué es. No tenemos pruebas de su verdadera naturaleza, ni de sus intenciones. Solo que ha estado observando, en silencio, desde tiempos inmemoriales. Alex sonrió. Era la cantidad justa de información. Suficiente para alimentar la curiosidad de Dwight, sin desvelar la verdad completa sobre su existencia. El misterio del observador se mantendría, por ahora, un enigma fascinante. Mientras esta conversación se desarrollaba en Canterlot, el sensor cósmico de Alex se activó de nuevo. No era la alarma de invasión que había instalado en la dimensión alterna, pero era algo casi tan preocupante. Su atención volvió a la ciudad humana de Equestria y al portal. Los días habían pasado, y las excursiones al mundo moderno habían continuado. Los humanos de Equestria estaban fascinados, observando con cautela, aprendiendo todo lo que podían de un mundo tan tecnológicamente avanzado. Pero el último grupo en regresar del día, fue un desastre. Alex observó cómo solo menos de la mitad de la expedición regresaba a través del portal. Estaban aterrados, exhaustos y, lo más alarmante, presentaban heridas de balas. Cayeron al suelo, jadeando y temblando, y sus gritos resonaron por el laboratorio. «Cierren el portal. Cierren el portal ahora mismo», explicaron, entre jadeos, la terrible verdad. Ellos ya sabían. Los humanos de la otra dimensión ya sabían de nuestra existencia. Solo estaban esperando. Estaban esperándonos, nos tendieron una trampa para atraparnos. La cautela de los exploradores había sido en vano. La dimensión tecnológicamente superior había estado observándolos en secreto, esperando el momento oportuno para actuar, para atraparlos o para obtener información. La pequeña excursión se había convertido en una emboscada devastadora. El laboratorio se sumió en el caos. Los gritos, las heridas, el pánico. Y en medio de todo, Sunset Shimmer se lanzó hacia el portal, buscando desesperadamente a su novio. Su corazón latía con un miedo terrible. Los sobrevivientes la detuvieron, sus rostros llenos de lástima. «No regresó, Sunset», dijo uno de ellos, con la voz quebrada. «Nos persiguieron. No pudimos verlo. Tal vez fue capturado, o murió en la persecución». Las palabras cayeron sobre Sunset como un rayo. El amor que había florecido, la relación que la había hecho cuestionar sus propias ambiciones, ahora se había convertido en un dolor insoportable. Su novio, su conexión con ese mundo y con su propia humanidad, se había ido, arrebatado por una amenaza de la que apenas comprendían. Alex observó el dolor en los ojos de Sunset. El caos había vuelto, y esta vez, había golpeado directamente en el corazón de su creación más compleja. El precio de la curiosidad, y la cruda realidad de un mundo más allá de la imaginación, se habían revelado de la forma más cruel. Alex, con el corazón encogido por el sufrimiento de Sunset Shimmer, decidió echar un vistazo más profundo a lo que había ocurrido con los expedicionarios humanos en la otra dimensión. La visión que encontró fue sombría. Algunos de los humanos de Equestria estaban vivos, pero no ilesos. Los encontró recluidos en bases militares secretas, heridas cubriendo sus cuerpos y la desesperación en sus ojos.
Eran prisioneros de guerra en un mundo que ni siquiera sabían que existía hasta hace poco. Pero lo peor estaba por venir. Alex observó cómo varios científicos de esa dimensión avanzada estaban experimentando con ellos. No era una simple interrogación. Era una serie de pruebas invasivas, de análisis de su biología, de sus peculiares habilidades mágicas. Eran ratas de laboratorio, sus cuerpos y mentes siendo explotados por una civilización que no los veía como iguales, sino como sujetos de estudio. Y luego, Alex encontró al novio de Sunset Shimmer. Estaba vivo, sí, pero apenas. Era un esqueleto andante, su cuerpo debilitado por las incesantes pruebas. Estaba conectado a máquinas, su magia, la poca que había podido aprender, siendo extraída y analizada sin piedad. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y bondad, ahora estaban vacíos, llenos de un dolor insoportable y la resignación. Estaba en las últimas. Era evidente que no sobreviviría mucho más. Se había convertido en una rata de laboratorio experimental, un mero objeto para la ambición de otra civilización. La escena era lamentable, una cruda y cruel manifestación de la naturaleza humana, tanto de los explotadores como del destino de aquellos que se cruzan en su camino. Una oleada de ira y una abrumadora necesidad de intervenir recorrieron a Alex. Su mano cósmica tembló, ansiosa por destruir a esos científicos, por liberar a sus creaciones. Era su mundo, su creación, y verla sufrir de esta manera era casi insoportable. Pero luego, la lógica fría de su papel como creador se impuso. Había decidido no intervenir en los eventos internos de su creación, a menos que fueran amenazas externas no planificadas, como la invasión anterior. Había creado a los humanos con sus virtudes y sus defectos, con su capacidad de amar y de ser crueles. Esta tragedia, este sufrimiento, era una consecuencia directa de la interacción entre sus propias creaciones y sus elecciones. Era una decisión desgarradora. Permitir el sufrimiento de uno de sus personajes, especialmente uno que había sido la fuente de tanta felicidad para otro, era una tortura para Alex. Pero sabía que, para que el mundo tuviera significado, para que las lecciones se aprendieran y los héroes se forjaran, las consecuencias debían ser reales. El dolor era parte de la narrativa, una chispa que encendería la llama del destino. Alex observó cómo el joven humano de Sunset se aferraba a la vida, cada respiración una lucha. Era el precio de la curiosidad, el precio de la interacción con un mundo sin lazos mágicos. Y Alex, el creador, solo podía observar, sintiendo cada punzada de dolor de su creación, pero sin mover un dedo. Alex observó cómo la poca mitad de la expedición regresó a la ciudad humana en Equestria. Con ellos, vino la noticia de la tragedia y el dolor de los que se quedaron atrás. Pero para Sunset Shimmer, la noticia sobre el destino de su novio fue devastadora. Su corazón, que apenas unas semanas atrás había comenzado a llenarse de un amor y una calidez inesperados, ahora estaba roto en 1000 pedazos. La chispa de bondad y conciencia que había empezado a crecer en ella fue sofocada por la desesperación, el resentimiento y un deseo ardiente de venganza. La Sunset ambiciosa y temperamental que Alex había creado originalmente parecía haber regresado, pero esta vez, con una cicatriz emocional profunda. La vio acercarse frenéticamente al portal, su cuerno brillando con una magia inestable, desesperada por cruzar y buscar a su amado, vivo o muerto. Pero los otros magos y líderes humanos la detuvieron. No puedes ir, Sunset. Le explicaron, la voz cargada de frustración y derrota. Aunque tengas magia, y ellos no, sus armas nos superan por mucho. Disparan más rápido, con más fuerza. Y su tecnología, ni hablar. No tenemos ninguna posibilidad de enfrentarlos en su propio terreno. Con la amarga verdad grabada en sus mentes, y por un acto de autoconservación y desesperación, los humanos de Equestria tomaron una decisión drástica. Cerraron el portal para siempre.
La conexión con la dimensión alterna, la promesa de un nuevo conocimiento, se selló, convirtiéndose en un recordatorio constante de su derrota y su vulnerabilidad. Sunset Shimmer, viendo su única vía de regreso cortada, fue consumida por el resentimiento. No podía aceptar la pérdida, no podía aceptar la derrota. Su dolor se transformó en una búsqueda implacable de una solución, de una forma de vengarse de quienes habían herido tan profundamente lo que más amaba. Se sumergió en los archivos de la ciudad humana, revisando cada dato, cada informe, cada teoría sobre la magia y el espacio-tiempo. Y fue entonces cuando encontró algo. Unos datos antiguos, una teoría hipotética que hablaba de una conexión entre su mundo y otro, un portal que existía en un lugar que resonaba con una energía mágica ancestral. Las coordenadas eran vagas, pero apuntaban inequívocamente a Canterlot. La revelación fue impactante. Había otro camino, una forma de llegar a esa dimensión, y estaba justo en el corazón del territorio Pony. Para Sunset, ahora no había más que otra opción. Con su corazón endurecido por el dolor y la determinación de venganza, Sunset Shimmer se preparó. Ya no era la ambiciosa aprendiz buscando conocimiento, ni la amante que había encontrado la bondad. Ahora era una fuerza impulsada por el resentimiento, dispuesta a cruzar al otro lado, sin importar el costo. Solo que esta vez, sería con cautela. Había aprendido que la imprudencia podía costar muy caro. Alex observó. El plan original, el arco de redención de Sunset, había sido alterado. El dolor la había transformado de una manera que él no había predicho por completo. La historia que había planeado para las Manes X en la dimensión alterna estaba a punto de volverse mucho más compleja, y con una antagonista aún más motivada. El escenario estaba listo para un conflicto épico. Alex observó cómo Sunset Shimmer, impulsada por el dolor y el resentimiento, lograba infiltrarse en el corazón del castillo de Canterlot. Con una mezcla de sigilo y su conocimiento de los viejos pasadizos, recordando su tiempo como aprendiz de Celestia, encontró la habitación secreta donde Alex había colocado el espejo de enlace. Con una determinación sombría, Sunset cruzó el portal. Al llegar al otro lado, se encontró en un mundo extraño y vibrante. La dimensión alternativa, con su tecnología moderna y su cultura humana. Alex la vio adaptarse rápidamente, utilizando su intelecto para mezclarse. Su objetivo ahora era claro. Encontrar la manera de vengarse de quienes habían herido a su amor. Como en la serie original, Alex la vio entrar en la escuela, con la misma necesidad de estar bien atenta para no ser descubierta. Solo que esta vez, su motivación no era simplemente la ambición de poder, sino un dolor profundo que la impulsaba. El escenario para su confrontación con las Manes X estaba listo, pero la Sunset que llegaba era una versión más oscura y herida de lo que Alex había anticipado. Mientras Sunset se adentraba en su nueva misión, Alex desvió su atención de nuevo a Equestria. La reina Chrysalis, humillada y debilitada por su derrota a manos de las Manes X, se había retirado con los restos de su ejército Changeling. Sin embargo, no se dio por vencida. Alex observó cómo Chrysalis, con la astucia que la caracterizaba, decidió hacer una jugada audaz y desesperada. Se acercó a la frontera humana, buscando una audiencia. Su objetivo era claro. Negociar y convencer a los humanos para que la ayudaran a conquistar a los ponis. Les prometió poder, recursos y el control total de Equestria, a cambio de su apoyo militar. La respuesta de los líderes humanos fue fría y contundente, una muestra de su pragmatismo y de su propia y creciente confianza en su poder. Reina Changeling, comenzó uno de los principales magos, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Si hubiéramos querido conquistar a los ponis, ya lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Incluso arrasando con las demás razas de paso, si eso nos hubiera parecido beneficioso. La declaración heló la sangre de Chrysalis. Los humanos continuaron, revelando una verdad que la sorprendió.
Podríamos haberlos convertido en esclavos o simples mascotas hace mucho tiempo. La única razón por la que no lo hemos hecho es porque aún no hemos decidido si la inversión vale la pena el esfuerzo, o si la coexistencia, por incómoda que sea, es más beneficiosa a largo plazo. Para respaldar sus palabras, el mago dio un paso adelante. Con un brillo en sus ojos, concentró su magia y realizó una demostración de poder que hizo que los Changeling retrocedieran. Su hechizo era una compleja amalgama de la magia básica Pony y sus propias innovaciones humanas, un torbellino de energía que resonaba con una fuerza impresionante. Mi magia, reina, dijo el mago con una sonrisa condescendiente, se acerca a la de los elementos de la armonía. Y permítame decirle que hay muchos como yo en nuestra capital. El mago concluyó con una advertencia escalofriante. Así que, por favor, no nos tienten con ofertas de conquista. Tenemos nuestros propios planes, y su derrota es la prueba de que su magia no es rival para el nuestro. Ahora, retírese, y no nos subestime de nuevo. La reina Chrysalis se retiró, humillada una vez más, pero esta vez, con una comprensión aterradora del verdadero poder de la humanidad. Alex sonrió. La inteligencia y la ambición humana habían vuelto a sorprenderlo, y el equilibrio de poder en Equestria se había inclinado de forma dramática, y no a favor de las criaturas mágicas. Varios días después de los dramáticos eventos con Chrysalis y el portal interdimensional, Alex sintió una nueva perturbación en las energías de Equestria. No era el caos desenfrenado de Discord, ni la avaricia desesperada de los Changeling. Era una presencia oscura, una sombra que se arrastraba por las tierras. Con un enfoque rápido, Alex localizó la fuente. Era Tirek. Pero este Tirek se veía diferente. No era la bestia musculosa y arrogante que Alex recordaba de la serie original. Aunque su figura era imponente y su sed de magia palpable, había un aura de cautela alrededor de él. Su mirada era penetrante, analítica, no solo hambrienta. Lo que más llamó la atención de Alex fue el comportamiento de Tirek. El centauro demoníaco se movía sigilosamente, como un depredador que ha aprendido de sus errores. Su primera prioridad era clara. Evitaba a los humanos a toda costa. Alex lo vio acechar en los bordes de los asentamientos humanos, observando sus torres y sus extrañas luces. Tirek había sentido el poder que irradiaban los magos humanos, y quizás, de alguna forma, había percibido la fuerza latente de su tecnología. Había aprendido, de alguna manera, sobre la existencia de una amenaza que no podía ser superada solo con magia bruta. Incluso cuando se acercaba a áreas donde los ponis convivían con humanos, algo raro, pero que sucedía en las fronteras, Tirek se esperaba pacientemente hasta que el humano se fuera. No quería ser detectado, no quería arriesgarse a una confrontación con una especie cuyo poder aún no comprendía del todo, y cuya existencia lo hacía dudar de su propia superioridad mágica. Este Tirek no era el ser impulsivo y confiado que simplemente atacaba. Era un estratega, un superviviente, que priorizaba la acumulación silenciosa de poder sobre el enfrentamiento directo. Alex decidió poner un poco más de atención en este nuevo desarrollo. Este Tirek era una variable interesante, una que podría influir en el destino de Equestria de maneras inesperadas. Su cautela lo hacía aún más peligroso, una amenaza que aprendería y se adaptaría antes de golpear. El ajedrez cósmico de Alex se volvía cada vez más complejo. Alex mantuvo su atención en Tirek, el centauro demoníaco que había llegado a Equestria con una cautela sorprendente. Observó cómo, día tras día, Tirek empezaba a ganar más poder. A diferencia de sus encarnaciones pasadas, esta vez no se lanzaba a ataques frontales o llamativos. En cambio, operaba en las sombras, drenando pequeñas cantidades de magia de ponis aislados o de criaturas mágicas menores. Era un método insidioso. No dejaba un rastro obvio de destrucción, ni grandes explosiones mágicas.
Era una acumulación lenta pero constante, un depredador que se fortalecía poco a poco, sin llamar demasiado la atención. Alex lo vio crecer en tamaño y poder, sus músculos se tensaban con la magia absorbida, pero siempre manteniendo un perfil bajo, evitando las ciudades más grandes y, sobre todo, a los humanos. Sin embargo, el robo de magia, por sutil que fuera, no podía pasar desapercibido indefinidamente en un mundo tan imbuido de ella. Después de varios días, tanto las princesas Celestia y Luna como las Manesix, especialmente Dueling Sparkle, con su mente analítica y su conexión con los elementos de la armonía, empezaron a notar patrones extraños. Pequeños pueblos se sentían agotados, criaturas del bosque Belfree se encontraban débiles sin explicación aparente. La energía mágica de Equestria, aunque inmensa, estaba siendo sutilmente mermada. Alex observó cómo las princesas, con su sabiduría ancestral, y las Manesix, con su recién descubierta conexión con los elementos, comenzaron a investigar. Al principio, los indicios eran confusos, pero la persistencia de Dueling y la experiencia de Celestia y Luna no tardaron en unirlas. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Registros de desapariciones, patrones de agotamiento mágico, y la extraña ausencia de grandes confrontaciones. Se dieron cuenta del peligro. Había una entidad, una fuerza oscura, que estaba robando la magia de Equestria de forma sistemática y silenciosa. No sabían exactamente quién o qué era, pero el creciente vacío de magia era una señal inconfundible de una amenaza inminente. La calma que había seguido a la derrota de Chrysalis estaba a punto de romperse de nuevo. Alex había estado observando a Tyrek acumular poder y a las princesas y las Manesix investigar. Pero de repente, una resonancia familiar, una sensación que había estado creciendo durante mucho tiempo, lo invadió. Su atención se desvió hacia el lugar donde había colocado el huevo de Discord. Lo que vio lo dejó asombrado. El huevo, ahora cubierto de grietas masivas, finalmente había eclosionado. Pero en lugar de la forma colorida y quimérica que Alex recordaba, Discord había nacido como una forma de sombras oscuras. Era una silueta nebulosa, compuesta de oscuridad arremolinada, con ojos brillantes que emitían un aura de pura malevolencia. No tenía la forma directa que Alex le había dado originalmente. Era una manifestación más primigenia del desorden. Pero lo más preocupante para Alex fue lo que esta forma sombría comenzó a hacer. Discord, en su estado naciente, no se lanzó a la destrucción abierta. En cambio, comenzó a absorber la energía del caos de ambos mundos. Lo hacía muy lentamente, apenas perceptible al principio. En Equestria, succionaba la frustración de los ponis por la invasión de Chrysalis, aún reciente, la desconfianza entre las razas, el resentimiento por la inminente amenaza de Tyrek. En la dimensión alterna, absorbía el miedo de la humanidad por la emboscada interdimensional, la rabia de Sunset, el desorden de las ciudades modernas. Poco a poco, pero de forma constante, la energía del caos que le daba vida se acumulaba. Y a medida que la absorbía, la forma de sombras oscuras de Discord empezaba a cambiar. Se volvía más densa, más definida. Los colores comenzaban a insinuarse en su silueta, y las formas extrañas y dispares de sus futuras partes del cuerpo empezaban a emerger de la oscuridad. Alex comprendió. Discord estaba alimentándose del desorden inherente a sus dos mundos, madurando, y poco a poco, estaba dando su forma original. No era el nacimiento explosivo y juguetón que Alex había imaginado, sino una emergencia gradual, más siniestra, alimentada por las fisuras ya existentes en su creación. Era una versión de Discord más paciente, más insidiosa, que se nutría de los propios conflictos que Alex había permitido que se desarrollaran. Alex había apartado la vista del recién nacido Discord, sabiendo que su lenta y sombría maduración era un proceso que se desarrollaría con el tiempo.
Pero apenas había desviado su atención cuando sintió una alerta nítida y urgente de la segunda dimensión, la que había salvado de la invasión y donde había instalado su sistema de seguridad cósmico. El sensor vibró con una intensidad diferente a la de antes. No era una invasión en masa, sino una presencia más sutil, pero igualmente significativa. Alex enfocó su visión en la dimensión alternativa, el mundo moderno que había creado. Lo que vio no fue una flota de guerra, sino algo más calculado y persistente. Una nave de exploración solitaria estaba analizando la Tierra 2, como él la llamaba mentalmente, la Tierra que él había concebido. La nave no atacaba. En cambio, desplegaba sondas y escáneres, recopilando datos, intentando mapear el planeta y su entorno. Su objetivo era claro. Estaban buscando respuestas. Querían saber qué había pasado con sus naves de guerra y sus tripulaciones, las que Alex había vaporizado y borrado de la memoria de los humanos. La inteligencia de ese imperio era formidable. No se habían lanzado a otra invasión ciega. En cambio, habían enviado una avanzada de reconocimiento, una señal de que no subestimaban lo que había ocurrido. Estaban analizando cada partícula, cada anomalía, intentando desentrañar el misterio de la desaparición de sus fuerzas. Alex observó con una mezcla de respeto y preocupación. Su acto de intervención, aunque exitoso a corto plazo, había dejado un rastro que una civilización lo suficientemente avanzada podía detectar. El telón de fondo de su universo se estaba volviendo más complejo, con amenazas que se movían en las sombras y que no se rendían tan fácilmente. El destino de sus mundos, y la trama que había planeado.